¿Qué tal, mis amigos historiadores? Ya parecería que estamos subiendo de nivel a medida que vamos avanzando. Y aunque sea, como ya decíamos, en un vuelo de pájaro, qué interesante que es situarse a lo largo de los tiempos e ir dándonos cuenta que nosotros formamos parte de esa historia. Alguien dijo con razón, y ya desde los Santos Padres se va viendo todo eso, que nosotros en realidad somos enanos sobre hombros de gigantes. Es que realmente en el conjunto de toda la historia del cristianismo vemos a aquella gente que ha sufrido por nosotros, que ha caminado por nosotras, que ha construido por todos nosotros. Y ahí es donde hay algo muy importante. Permítanme decirles una cosa interesante, por ejemplo, sobre el cristianismo en la época en la cual se va construyendo poco a poco Europa. Vengan aquí y miren esto que dice Cluny y la reforma monástica. ¿Ustedes saben lo que significa eso? Significa que Cluny tuvo tantos monasterios, era como parte ya del mundo benedictino, que un monje vivía en Europa como en su casa. Ningún monasterio estaba alejado de otro de más de 40 kilómetros. Muchos estaban todavía mucho más cerca, lo cual significaba que un monje podía vivir cambiando de monasterio todos los días y lo tenía a mano. Podían viajar por toda Europa. Ustedes saben que la Orden de San Benito y sus distintas derivaciones tenía tantas casas en Europa, eran tan numerosos ellos, que incluso había monjes que se dedicaban a llevar el correo. Había un correo interno. La vida monacal se transforma en las primeras multinacionales del mundo antiguo. Y esto no era cosa fácil de conseguir. Los monarcas no tenían a su cargo o tenían a su servicio gente que pudiera recorrer toda Europa, como por ejemplo para llevar una carta, para dar una noticia, para dar un paso adelante en el orden a las reformas. Todo esto va conformando la historia de Europa. Y ya decíamos, cuando hablábamos de la cristiandad, que tenemos un personaje llamado San Francisco. San Francisco de Asís es una figura capital. Pero también podría ser interesante decir que junto a él están los albigenses, que era un movimiento originado de Francia, que era pauperista y que también insinuaba y exigía la pobreza. San Francisco tuvo la capacidad él mismo de quedar en un equilibrio fundamental ante esa visión albigense. Pero muchos de ellos fueron terriblemente agresivos contra la riqueza de la Iglesia, porque efectivamente, si lo que decíamos de los monjes era verdad, más verdad era de la Iglesia toda entera. Los papas tenían un poder creciente y para algunos indignante. Y ahí es donde este prestigio que la Iglesia va logrando sin haberlo buscado, tiene sus elementos profundamente ambiguos. Y así es como, en la época de la cristiandad, como suele ocurrir, todo cuerpo, cuando decimos cristiandad, todo cuerpo va a crear su anticuerpo, que van a ser las reformas. Y esto es una historia dramática. Nosotros no podemos juzgar la historia fácilmente, y menos si no sabemos sumergirnos en ella. Pero digamos claramente que la aventura se pone espesa, las cosas se ponen difíciles y no es fácil para unos y otros interpretar todo lo que significaba la época. Y aquí comprendemos que viene un gran cisma, el de Aviñón, frente también a la mezcla de los poderes temporales, de la fuerza de los mismos franceses que se sienten ellos también dueños de Europa y que exigirán una serie de cosas a los papas que son más o menos parte de las familias imperiales. Y todo esto nos llevará, junto con la época del descubrimiento de América, nos llevará al fenómeno de la ruptura protestante y la reforma católica. Hay que decir una cosa antes, sin embargo, y es que en 1432 nos vamos a encontrar aquí en verde, fíjense bien en esto, la Biblia, primer libro impreso por Gutenberg. Amigos, es un hecho aparentemente secundario, sin embargo, estamos ante una explosión en el orden cultural.
Gutenberg, ¿qué hace? ¿Inventar la imprenta? No, señores. La imprenta ya había sido inventada, ya se conocían las planchas de madera, ya se conocían las planchas de cobre, perdón, de metales, como el plomo en especial. Pero Gutenberg hizo algo genial. Descubrió una aleación metálica que permitía el intercambio de la tipografía y permitía imprimir sin que el plomo se aplastara, con la movilidad de lo que significaba cambiar las letras. Y esto transformó la historia del mundo por un proceso cultural realmente explosivo. Y ahí es cuando nosotros, aquí esta parte verde, está cada vez más cargada de elementos y de noticias, precisamente gracias a la imprenta. Y es por eso también que fíjense ustedes que si hasta ahora un siglo nos ocupaba este espacio de tiempo, ahora el nuevo siglo ocupará el doble de espacio. Es que nuestro esquema de historia se va ampliando, se va haciendo cada vez más grande y cada vez más exigente en datos y en elementos. El surgimiento de los periódicos y los diarios dará a la misma historia un sentido cronológico que antes no tenía. Y digamos una cosa más, con la ruptura protestante, que es en gran parte la del norte frente al sur, ya habíamos visto el este y el oeste, el mundo va siendo dividido en la noción de que hay distintas regiones, nortes y sures, estes y oestes, que van a conformar el mundo hasta hoy en día.